Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito, el rincón donde exploramos juntos los dramas, las pasiones y los giros inesperados que nos regalan las producciones otomanas. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí una vez más para un nuevo vídeo cargado de información, curiosidades y, por supuesto, mucho corazón turco. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en un tema que combina la acción, el drama familiar y la atención, la influencia de un evento muy especial en el mundo del espectáculo, el posible matrimonio de Hande Erçel. Sí, han oído bien. Vamos a analizar cómo la figura de Hande y concretamente la anticipación de su sí ha impactado, de manera directa o indirecta, en algunas series turcas recientes. Y para darle un toque aún más emocionante exploraremos tramas donde un personaje similar a Kerem se ve envuelto en rescates familiares, añadiendo un componente de heroísmo y lealtad que tanto nos gusta. Antes de que nos sumerjamos de lleno en estas historias fascinantes, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son parte de esta comunidad, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada suscripción es un granito de arena que nos ayuda a seguir creciendo y trayéndoles contenido que realmente disfruten. Así que no se lo piensen más y únanse a la familia turca de este canal. Y si les gusta el vídeo, por favor, regálenos un me gusta al final. Ahora sí, prepárense porque vamos a empezar nuestro recorrido por estas series llenas de drama, amor y, por supuesto, ese toque turco que tanto nos atrapa. Comenzaremos con una serie que, aunque no directamente inspirada en la vida de Hande o Kerem, sí que comparte el espíritu de protección familiar y la idea de un héroe dispuesto a todo por los suyos. Se trata de ***Yarg***. Es un drama legal y criminal que ha conquistado a la audiencia con sus giros inesperados y sus personajes complejos. En Yarg seguimos la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y comprometido con la justicia, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y con una moral un tanto flexible. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de un asesinato. Ilgaz, a pesar de su profundo respeto por la ley, se ve obligado a cuestionar todo lo que cree y a luchar con uñas y dientes para proteger a su familia. Aunque no se llame Kerem, Ilgaz encarna ese espíritu de protector, de alguien que pondrá en riesgo su propia carrera y su reputación con tal de ayudar a los suyos. El género de Yarg es una mezcla de drama legal, thriller y romance. Los actores principales son Kaan Urgankolu y Pınar Deniz. La sinopsis, como les comentaba, gira en torno a un asesinato y las investigaciones que llevan a cabo Ilgaz y Ceylin, quienes, a pesar de sus diferencias, terminan uniéndose para descubrir la verdad. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque Ilgaz, al igual que un Kerem en apuros, se ve obligado a tomar decisiones difíciles para proteger a su familia, incluso si eso significa ir en contra de sus propios principios. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares y la lealtad, temas que resuenan con la idea de un Kerem dispuesto a rescatar a su abuela o a cualquier miembro de su familia. Además, la tensión romántica entre Ilgaz y Ceylin añade una capa adicional de interés, similar a la atención mediática que rodea la relación entre Hande y Kerem. Un dato interesante es que Yarg ha sido elogiada por su guión inteligente y sus actuaciones sólidas, convirtiéndola en una de las series turcas más populares de los últimos años. Pero adentrándonos un poco más en Yarg, la serie no solo se centra en la investigación criminal, sino que también teje una red intrincada de relaciones familiares y personales que se ven afectadas por el caso. La dinámica entre Ilgaz y su padre, un respetado juez, es un ejemplo perfecto. El padre de Ilgaz representa la tradición y el respeto por el sistema legal, mientras que Ilgaz, aunque comparte estos valores, está dispuesto a romper las reglas si es necesario para proteger a su hermano. Este conflicto generacional y de principios añade una profundidad emocional a la serie que la hace aún más atractiva. Además, la relación entre Ilgaz y Ceylin es mucho más que un simple romance. Es una conexión basada en la admiración mutua, el respeto y a veces la confrontación. Ceylin, con su espíritu rebelde y su enfoque poco ortodoxo de la ley, desafía constantemente las convicciones de Ilgaz, obligándolo a cuestionar sus propios principios y a abrirse a nuevas perspectivas. Su relación es un catalizador para el crecimiento personal de ambos personajes, y su química en pantalla es innegable. En cuanto a la influencia de Hande y Kerem, podemos ver un paralelismo en la forma en que Yarg explora la presión social y las expectativas que recaen sobre sus personajes principales. Ilgaz, como fiscal, está constantemente bajo el escrutinio público y debe mantener una imagen intachable.
Celine, por su parte, es una abogada independiente que lucha por hacerse un nombre en un mundo dominado por hombres y por las tradiciones. Al igual que Andy y Kerem, quienes son constantemente objeto de la atención mediática y deben lidiar con la presión de sus fans y del público en general, Ilgaz y Celine deben navegar por un mundo complejo y competitivo mientras intentan mantenerse fieles a sí mismos. Ahora saltemos a otra serie que, aunque no se centre explícitamente en un rescate familiar de la misma manera, sí que presenta personajes que deben lidiar con situaciones complicadas para proteger a sus seres queridos y mantener unida a su familia frente a la adversidad. **Ailé**. Ailé es un drama familiar con toques de thriller que sigue la historia de Aslan Soykan, el jefe de una poderosa familia mafiosa, y Devin Akn, una psicóloga que intenta ayudar a personas con problemas emocionales. Sus mundos chocan cuando se conocen y se enamoran, pero su relación se ve amenazada por los secretos y las dinámicas complejas de la familia Soykan. Los actores principales son Kwan Tatltu y Serine Sarkaya. La trama se centra en las luchas de poder dentro de la familia, los conflictos internos de Aslan y la influencia que Devin ejerce sobre él. Aunque Aslan no está directamente rescatando a su abuela, como plantea nuestro título, sí que se ve constantemente envuelto en situaciones que requieren que proteja a su familia de amenazas externas e internas. La serie explora temas como la lealtad, la traición, el amor y la redención, y muestra cómo las decisiones de un individuo pueden afectar a toda una familia. Además, la presión mediática y las expectativas que pesan sobre Aslan, como líder de su familia, pueden compararse con la atención que Andy y Kerem reciben constantemente por parte de la prensa. Un dato curioso es que Ailé ha generado un gran debate sobre los roles de género y las dinámicas familiares en la sociedad turca contemporánea. Profundizando en Ailé, la serie explora la dualidad de Aslan como líder mafioso y como un hombre que busca el amor y la redención. Su relación con Devin, una mujer que representa todo lo opuesto a su mundo de violencia y crimen, es un catalizador para su transformación personal. Devin, a través de su profesión, busca comprender las motivaciones y los traumas que impulsan el comportamiento de las personas, y su influencia sobre Aslan es crucial para que él comience a cuestionar su propio estilo de vida y a buscar una salida del mundo del crimen. Sin embargo, la familia Soykan es un laberinto de secretos, rivalidades y traiciones, y Aslan debe enfrentarse a sus propios hermanos y a otros miembros de su familia para proteger a quienes ama. La serie muestra cómo la lealtad familiar puede ser tanto una fortaleza como una debilidad, y cómo las decisiones que se toman en nombre de la familia pueden tener consecuencias devastadoras. En cuanto a la influencia de Andy y Kerem, podemos ver un paralelismo en la forma en que Ailé explora la presión social y las expectativas que recaen sobre sus personajes principales. Aslan, como líder de una familia poderosa, debe mantener una imagen de fuerza y control. Devin, por su parte, es una mujer independiente que lucha por hacerse un nombre en un mundo dominado por hombres y por las tradiciones. Al igual que Andy y Kerem, quienes son constantemente objeto de la atención mediática y deben lidiar con la presión de sus fans y del público en general, Aslan y Devin deben navegar por un mundo complejo y competitivo mientras intentan mantenerse fieles a sí mismos. La serie también toca temas relevantes como la salud mental y la importancia de buscar ayuda profesional, algo que quizás podría ser un buen mensaje para la audiencia joven que sigue a Andy y Kerem. Continuemos con una serie que, si bien no es un drama familiar en el sentido tradicional, sí que presenta a un personaje que se convierte en una figura protectora para alguien vulnerable, recordándonos ese instinto de rescate que buscamos en un Kerem, **Gadar**. Gadar es una serie de acción y drama que sigue la historia de Dan, un joven que regresa a su barrio después de un largo servicio militar y descubre que su vida ha cambiado drásticamente. Su familia está en problemas, su novia lo ha dejado y su barrio está dominado por la delincuencia. En medio de este caos, Dan se ve obligado a tomar medidas extremas para proteger a los suyos y mantener el orden en su comunidad. Los actores principales son Atay Ulusoy y Sumeyye Aidoğan. La trama se centra en la transformación de Dan en un justiciero implacable que lucha contra la injusticia y la corrupción. Aunque Dan no está rescatando específicamente a su abuela, su motivación principal es proteger a su familia y a sus seres queridos del peligro que los acecha. Su espíritu de sacrificio y su disposición a arriesgar su propia vida por los demás lo convierten en un héroe similar a la imagen que tenemos de Kerem. Además, la serie explora temas como la lealtad, la justicia y la redención, y muestra cómo un individuo puede marcar la diferencia en un mundo corrupto. Un dato interesante es que Gadar ha sido elogiada por sus escenas de acción realistas y su narrativa atrapante.
Adentrándonos en Gadar, la serie explora la transformación de Dan de un joven común y corriente a un justiciero implacable. Su experiencia en el ejército lo ha endurecido y le ha enseñado a luchar por lo que cree. Sin embargo, su principal motivación sigue siendo proteger a su familia y a su comunidad. La serie muestra cómo la violencia puede ser tanto una solución como un problema, y cómo Dan debe enfrentarse a sus propios demonios mientras lucha contra la injusticia. La relación entre Dan y Aiden, una joven que también ha sido víctima de la violencia y la corrupción, es un elemento clave de la serie. Aiden, con su espíritu resiliente y su determinación de sobrevivir, se convierte en una fuente de inspiración para Dan y lo ayuda a mantener su humanidad en un mundo cada vez más cruel. En cuanto a la influencia de Ande y Kerem, podemos ver un paralelismo en la forma en que Gadar explora la presión social y las expectativas que recaen sobre sus personajes principales. Dan, como justiciero, debe mantener una imagen de fuerza e invencibilidad. Aiden, por su parte, es una mujer que lucha por superar su pasado y construir un futuro mejor. Al igual que Ande y Kerem, quienes son constantemente objeto de la atención mediática y deben lidiar con la presión de sus fans y del público en general, Dan y Aiden deben navegar por un mundo complejo y peligroso mientras intentan mantenerse fieles a sí mismos. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie que, aunque no se centre en el rescate físico de un familiar, sí que explora la importancia del apoyo emocional y la fuerza de los lazos familiares en momentos difíciles. Homer. Homer es un drama romántico que sigue la historia de Homer, un joven imán que se enamora de Gulsem, una mujer divorciada que regresa a su barrio después de años de ausencia. Su amor se enfrenta a la oposición de sus familias y de la comunidad religiosa, quienes no aprueban su relación debido a las diferencias en sus estilos de vida y creencias. Los actores principales son Selat Timpaal y Gokce Badr. La trama se centra en los desafíos que Homer y Gulsem deben superar para estar juntos y en la importancia del amor y la comprensión en un mundo lleno de prejuicios. En Homer, la familia juega un papel fundamental en la vida de los personajes. Aunque no hay un rescate en el sentido literal de la palabra, Homer debe luchar contra las expectativas de su familia y la presión de la comunidad para defender su amor por Gulsem. La serie muestra cómo el apoyo emocional de la familia puede ser crucial para superar los obstáculos y encontrar la felicidad. Además, la historia de amor entre Homer y Gulsem resuena con la atención mediática que rodea la relación entre Ande y Kerem, mostrando cómo las relaciones pueden ser desafiadas por las expectativas sociales y las presiones externas. Un dato curioso es que Homer ha generado un debate sobre el papel de la religión en la sociedad turca y sobre la importancia de la tolerancia y el respeto hacia las diferentes formas de vida. Profundizando en Homer, la serie explora la tensión entre la tradición y la modernidad, entre la fe y el amor, entre las expectativas familiares y los deseos individuales. Homer como imán representa la tradición y la fe, mientras que Gulsem, como mujer divorciada y con un estilo de vida más liberal, representa la modernidad y la libertad individual. Su amor es un desafío para las normas sociales y religiosas de su comunidad, y deben enfrentarse a la oposición de sus familias y de otros miembros de la comunidad para poder estar juntos. La serie también explora el papel de la mujer en la sociedad turca, y cómo las mujeres divorciadas y con un estilo de vida diferente son a menudo estigmatizadas y marginadas. Gulsem, a pesar de las críticas y los prejuicios, se mantiene firme en su decisión de ser feliz y de luchar por su amor. En cuanto a la influencia de Ande y Kerem, podemos ver un paralelismo en la forma en que Homer explora la presión social y las expectativas que recaen sobre sus personajes principales. Homer, como imán, debe mantener una imagen de rectitud y moralidad. Gulsem, por su parte, es una mujer que lucha por ser aceptada y respetada a pesar de su pasado. Al igual que Ande y Kerem, quienes son constantemente objeto de la atención mediática y deben lidiar con la presión de sus fans y del público en general, Homer y Gulsem deben navegar por un mundo complejo y conservador mientras intentan mantenerse fieles a sí mismos. Finalmente quiero mencionar una serie que, aunque pertenece a un género diferente, sí que comparte la idea de un protagonista dispuesto a sacrificarlo todo por su familia, aunque de una manera un poco más oscura. Kukur. Kukur es una serie de acción y drama criminal que sigue la historia de la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Cuando un nuevo grupo criminal intenta tomar el control del barrio, Yamak Koval, el hijo pródigo de la familia, regresa para proteger a los suyos y mantener el orden en Kukur. Los actores principales son Aras Bulut y Nemli y Dilan Zizekdeniz. La trama se centra en las luchas de poder entre las diferentes facciones criminales,
los conflictos internos de la familia Koval y la lucha de Yamak por mantener su humanidad en un mundo lleno de violencia. Aunque Kukur no se centra en un rescate tradicional, Yamak se ve constantemente obligado a tomar decisiones difíciles para proteger a su familia y a su barrio. Su lealtad hacia los suyos es inquebrantable, y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerlos a salvo, incluso si eso significa ensuciarse las manos. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la venganza y la redención, y muestra cómo las decisiones de un individuo pueden tener consecuencias devastadoras para toda una comunidad. Además, la intensa atención mediática que rodea a la familia Koval puede compararse con la atención que Hande y Kerem reciben por parte de la prensa, mostrando cómo la fama y el poder pueden traer consigo tanto beneficios como responsabilidades. Un dato interesante es que Kukur ha sido una de las series turcas más populares de los últimos años, generando un gran fenómeno cultural y social. Profundizando en Kukur, la serie explora la complejidad de la moralidad en un mundo dominado por la violencia y el crimen. Yamak, a pesar de su pasado turbulento, intenta mantener su humanidad y proteger a los inocentes. Sin embargo, se ve constantemente obligado a tomar decisiones difíciles que lo obligan a cruzar líneas morales y a ensuciarse las manos. La serie también explora la importancia de la familia y la lealtad, y cómo estos valores pueden ser tanto una fortaleza como una debilidad. La familia Koval, a pesar de sus conflictos internos y sus diferencias, se mantiene unida frente a la adversidad y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger a los suyos. En cuanto a la influencia de Hande y Kerem, podemos ver un paralelismo en la forma en que Kukur explora la presión social y las expectativas que recaen sobre sus personajes principales. Yamak, como líder de la familia Koval, debe mantener una imagen de fuerza y control. Sena, su esposa, es una mujer que lucha por encontrar su lugar en un mundo dominado por hombres y por la violencia. Al igual que Hande y Kerem, quienes son constantemente objeto de la atención mediática y deben lidiar con la presión de sus fans y del público en general, Yamak y Sena deben navegar por un mundo complejo y peligroso mientras intentan mantenerse fieles a sí mismos. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por estas series turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan descubierto nuevas historias que les inspiren y les emocionen. Como hemos visto, la idea de un Kerem dispuesto a rescatar a su abuela, o a cualquier miembro de su familia, se refleja en muchos personajes de las series turcas, quienes demuestran su lealtad y su amor incondicional por los suyos. Y la anticipación del sí de Hande Erçel, aunque no sea un elemento directo en estas tramas, sí que influye en la manera en que percibimos las relaciones y las expectativas sociales que las rodean. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Conocen alguna otra serie que se ajuste a este tema? Me encantaría leer sus opiniones y recomendaciones. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, por favor, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Muchas gracias por estar aquí un día más. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.